Hoy vamos a meternos en una visión de la Semana Santa muy, pero muy distinta a la que conocemos. Una que no está en los textos oficiales. No, esta versión nace de una tradición local escalofriante, donde lo sagrado y lo siniestro, bueno, van de la mano. Es una mirada que cambia por completo el significado de estos días. A ver, oficialmente la historia la sabemos. La Semana Santa es para conmemorar la pasión y muerte de Jesús, un tiempo de reflexión, de recogimiento, de recordar el camino hacia la cruz. Eso es lo que dicen los libros. Sin embargo, la tradición que vamos a analizar hoy nos muestra otra cara de la moneda, una que se vivía en la sombra. Y aquí es donde todo choca. Miren este contraste. Mientras los textos religiosos hablaban de la pasión de Jesús, en el pueblo se decía que era la época perfecta para hacer daño. Nada de recogimiento. Era tiempo de brujería, de maleficios, de trabajos oscuros. Dos realidades completamente opuestas existiendo al mismo tiempo, en la misma semana. Entonces, mientras la Iglesia hacía su llamado a la conmemoración solemne, para mucha gente esta semana era como una ventana de oportunidad. Alguien sentía envidia, odiaba a un vecino, quería la ruina de una familia, pues bueno, esa era la semana indicada para soltar las maldiciones. Ok, pero ¿cómo funcionaba esto? No era algo que flotara en el aire, no. Había un método, una mecánica detrás de todo este miedo. Y el primer paso era, simplemente, tomar la decisión de encargar un trabajo. Lo que pone los pelos de punta es lo simple que parecía ser el proceso. Todo arrancaba con un sentimiento muy humano, la envidia, el odio, el rencor. De ahí, solo había que buscar a la persona que sabía hacer estas cosas, pagarle, darle el nombre de la víctima, y listo. Se creía que el mal se encargaba de todo lo demás. Y aquí es donde el miedo se volvía real, tangible, algo de todos los días. Porque se creía que la forma más directa de hacer llegar una maldición era a través de la comida o la bebida. La creencia era simple y directa. El mal entraba por la boca. Imagínense un momento el nivel de paranoia social. Cosas tan básicas, tan de comunidad como aceptar una taza de café de un vecino, se convertían en un riesgo de vida o muerte. La confianza durante esos días simplemente no existía, se evaporaba. Y este es el punto clave. No era una indigestión, no era sentirse mal un rato. La creencia era que una vez que ese mal entraba al cuerpo a través de la comida, el daño era básicamente irreversible. No había vuelta atrás. Una vez terminada la Semana Santa, cuando ya parecía que la tensión había bajado, era ahí cuando empezaban a verse las consecuencias. No era algo inmediato. Era como una semilla oscura que se había plantado días antes y que de repente empezaba a germinar. Y los síntomas eran aterradores, precisamente porque no tenían ningún sentido lógico. Dolores agudísimos que no aparecían en ningún examen médico. Fiebres que subían de la nada. Hinchazones extrañísimas. Gente que literalmente se consumía, se marchitaba en cuestión de semanas. Esto, por supuesto, reforzaba todavía más la creencia popular. La gente iba a los médicos, se hacía análisis, buscaba respuestas, pero la ciencia se quedaba muda, se declaraba impotente. No había diagnóstico, no había explicación y, por lo tanto, no había cura. Y en ese silencio de la ciencia, el pueblo tenía su propio diagnóstico, uno inmediato, certero, que nadie discutía. No había que investigar más. Una sola frase que lo explicaba todo y sellaba el destino de la persona. Le hicieron un daño. A partir de ahí, para la persona afectada, solo había dos caminos posibles. Algunos, con mucha fe, con rezos, baños de plantas y limpias espirituales, parece que lograban recuperarse. Pero otros no. Para ellos, el final era uno solo. Una muerte lenta, terrible, que nadie parecía poder detener. Pero el efecto de todo esto no se quedaba solo en las víctimas. Era como un veneno que se iba filtrando en el tejido social, afectando a toda la comunidad. El impacto iba mucho, mucho más allá de la enfermedad de una persona. Y esto es, quizás, lo más devastador de la historia. El miedo no era un fantasma o a un demonio lejano, no. El enemigo podía ser cualquiera. Podía estar en la casa de al lado. La paranoia era total y carcomía cada relación humana.
La sospecha caía sobre la gente más cercana, la vecina que te saludaba con una sonrisa, el primo que guardaba algún rencor, la persona que envidiaba a tu pareja o que le tenía ganas a tu negocio. Cualquiera, absolutamente cualquiera con un mínimo motivo, se convertía en un posible agresor. Nadie estaba a salvo de la sospecha. Así que, al final, la conclusión es demoledora. Para esta comunidad, la semana supuestamente más sagrada del calendario se daba vuelta por completo. Dejaba de ser un tiempo de paz para convertirse literalmente en un festival de miedo y de sospecha. Y esto nos lleva a una última reflexión. Una que conecta estas prácticas oscuras con el simbolismo religioso de la Semana Santa, pero de una manera, bastante retorcida. Una frase final que es inquietante, por decirlo menos. Nos deja pensando cómo, bajo la sombra de un relato de sacrificio y redención, podía crecer otro relato, uno de malicia y sufrimiento, donde la gente común estaba ocupada preparando la cruz, el tormento para sus propios vecinos.